Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Señor de los cielos, queremos dar gracias por bendecirnos en este día con tu palabra. Gracias porque por medio de ella muestras nuestro pecado y muestras de que te hemos ofendido con nuestros pensamientos, palabras y obras. Pero mil gracias por darnos la paz en Cristo Jesús, esta paz que fortalece nuestras vidas, nos da el crecimiento espiritual y lo más importante, hace que podamos vivir diferente. Damos gracias por Javier, Sandra, por su familia, que sigas manteniendo la fe, que es lo más importante para todos. Como también gracias por Jonás y Molly, que seas tú también animándoles y cuidándoles mientras su estadía acá en Medellín. Oramos por nuestros hermanos que no se han podido conectar por alguna dificultad, que seas tú animándoles y fortaleciendo. Esta clase podamos seguir creciendo juntos en la fe y fortalecidos en la gracia. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Muy bien, entonces hoy vamos a estudiar Gálatas capítulo 3, los versículos del 19 al 29. Gálatas capítulo 3, versículos del 19 al 29. Bien, ¿quién desea leerlo? Leo. Dale. 19 al 20. Del 19 al 29. Al 29. Listo. El propósito de la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Muy bien, entonces hoy terminamos este capítulo 3. Gracias, hermano, por leer. Y es muy interesante que vamos a presenciar y lo podemos llamar cuatro debilidades de la fe, y de la ley, perdón. ¿Y por qué cuatro debilidades de la ley? Pues recordemos el contexto. Los gálatas están siendo engañados por los judaizantes, creyendo que necesitan estar bajo la ley o cumplir la ley para poder ser salvos. Ellos dicen, hay que creer en Jesús como el Salvador, pero también hay que guardar ciertas fechas, también hay que hacer ciertas cosas. Y eso en verdad estaba trayendo problemas a los. Entonces, lo primero que hemos visto hasta acá es que la ley no fue primero, sino que fue añadida algo superior que ya existía. Y también, entonces ahí donde recordamos que pues, la ley está escrita en el corazón del hombre. También es importante que nosotros podamos ver que los judaizantes, ellos nunca pudieron entender cuál era el propósito de la ley. Y cuando estamos hablando del propósito de la ley,
pues Pablo aquí nos va a explicar cuál es su propósito único y principal, porque ¿qué estaban haciendo estos judaizantes? Pues ellos tenían ceremonias, ritos mosaicos y ellos guardaban estas normas o estas fiestas. En verdad era lo que estaba llevando a los Gálatas a otra vez a estar contradecidos con esas costumbres, como el circuncidarse. Y la clase pasada hablamos de eso. Recuerda la pregunta que les había hecho acerca de, bueno, ¿qué es lo que nosotros practicábamos primero? Y eso tal vez a veces podemos estar tentados a volverlo a meter en nuestra fe, como adorar a María o las oraciones con María, o muchos pueden estar acostumbrados a las peregrinaciones, otros pueden estar acostumbrados a dar su dinero, su diezmo, y no están conectados en sí con Cristo. Entonces, aquí, pues, estamos viendo el ejemplo de cómo las obras siguen haciendo daño al hombre. Y hoy en día eso es un problema muy bravo que tenemos, porque cuando estamos predicando a otros, pues ellos creen que al cumplir sus obras o al hacer sus obras, ellos van por buen camino, van por el camino de la salvación. Por eso, Pablo es muy claro cómo defiende la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Y no necesita añadir ninguna obra humana. Por eso, cuando estamos evangelizando, cuando estamos hablando a otros acerca de Jesús, pues que nos damos cuenta de que muchos siempre nos dicen, es que ustedes se salvan muy fácil, porque nunca hablamos de las obras. Entonces ellos creen que la salvación por gracia es un permiso para pecar, o la salvación por gracia es algo donde el hombre tiene libertad de vivir como quiera. Pero si yo sabemos que no es así. Entonces hay que pensar bien eso, y también eso nos lleva a cuidar nuestra iglesia, nuestra fe, porque van llegando personas nuevas, tal vez con costumbres y con circunstancias, y de pronto quieren implementar cosas. Tony cuenta la historia cuando él se fue con Gabriel, hace muchos años, pues, y ellos ya tenían implementado es que echarse aceite donde tenían dolencias, haciendo lo que decía la carta a Santiago. Entonces, eso es muy gracioso porque podemos ser tentados a implementar cosas como estas, todo por buscando el favor de Dios. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario o alguna anécdota que tenga que ver con eso, de que viviendo la fe han querido poner cosas que tengamos que cumplir o que tengamos que guardar? ¿O les ha pasado algo en algún momento en cuanto a esto de usar también los mandamientos o usar las leyes como algo para cumplir y ser salvos? No, Bien, muy bien. Y, y bueno, pues como vemos esto de poner, también muchos quieren prohibir, ya que viene la Navidad, pues muchos sencillamente dicen que no van que no celebran la Navidad. Y cuando muchas veces hablan eso, pues hasta tienen confusiones con en la diáfora, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Entonces también hay que tener cuidado en esas otras. Bueno, la segunda ya tiene que ver con nuestro tema, porque la primera es del contexto de casi todo el capítulo 3, pero la segunda nos lleva a cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto. Entonces, la ley tenía que ver con el pecado y con las transgresiones, no con la salvación.
Entonces, el propósito de la ley es tratar con nuestro pecado. Y el pueblo de Israel, mientras que estuvieron en el desierto, pues vemos que durante esos 40 años ellos eran muy tercos, ellos eran rebeldes y ellos necesitaban preparación. Pero podemos recordar cómo Moisés, cuando fue por los mandamientos, mientras que estaba esos 40 días, 40 noches en el Sinaí, recordemos lo que hicieron los israelitas. Adoraron el becerro de oro. Ah, Y Y no solamente eso, sino que ellos siempre tuvieron o mostraron esa desconfianza, la provisión de Dios. Muchas veces dijeron, estamos aguantando hambre, estamos aguantando sed en este desierto, qué bueno volver a Egipto, y sabiendo que Dios les había prometido todo. Y aquí es donde realmente la ley no solamente le muestra el pecado a Israel, sino también a nosotros. ¿Quién desea leer Ezequiel capítulo 18 versículo 20? Yo leo, pero Dale, espérame hermano. encontrarla. ¿Ezequiel qué? 18, 20. 20. 18:20. 18, 20. Ok. Vale. El alma que pecaré, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Muy bien, entonces nos interesa la primera parte del versículo. El alma que pecare, esta morirá. Entonces, y eso está muy relacionado con lo que Pablo también enseña en Romanos 6. La paga del pecado es la muerte. Entonces, aquí podemos ver cómo pues la ley muestra su pecado a Israel, como también lo muestra a nosotros. Y esta ley, de verdad, era una limitación grave porque esta ley no da salvación. Y aquí es donde vemos la falsa doctrina. Aquí vemos cómo los judaizantes creen que el cumplir esa ley da salvación. Hoy en día, pues, es lo que llamamos la salvación por obras. Y muchos creen que vivir bajo esa ley, pues, van a ser salvos. Es muy común escuchar a personas decir, ah, es que nosotros vivimos con obediencia, hay que vivir con obediencia. Y la pregunta es, ¿quién vive con obediencia? Empezando que aquellos que digan que son obedientes a Dios, el mismo Dios los trata de mentirosos. Ah, El mismo Dios les dice a ellos que están haciendo lo que eh, no tienen que hacer. Porque en la carta de Juan, ¿qué dice? Si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos. Y eso es ah, algo que en verdad puede suceder y puede pasar en la vida de todos. Y ya sabemos que la ley no nos puede salvar, ¿cierto? La ley no da vida, porque si es verdad la ley pudiera dar vida, pues tendríamos que salvarnos por la misma ley. Por eso, ¿qué dice Pablo en esa sección? Esta ley es dada para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dado a los creyentes. Entonces, esta ley muestra nuestro pecado, muestra nuestra incapacidad de salvarnos por nosotros mismos, pero también esta ley que tiene una duración limitada, pues nos lleva hasta Cristo, hasta la promesa del Salvador. Y esto está conectado de Génesis 3:15 con el momento en que Cristo vino a este mundo, el momento en el cual empezó Jesús su ministerio y llevó esa vida perfecta, nuestra vida perfecta, no cayendo en la tentación del diablo, adorando y alabando a Dios, como fue a la cruz y pagó por todos nosotros. Entonces, esta es la tercera debilidad de la fe, pues esta ley tiene una duración limitada, decir, recuerden que la ley nos condena, la ley no solamente muestra nuestro pecado, y hasta cuándo nos condena, hasta que llegamos a la penitencia. Por eso la ley tiene una duración limitada, por el poder del Evangelio.
Por eso usa Pablo ese término, la ley es nuestro ayo. Y el ayo es un pedagogo, es alguien, es un instructor que lleva a los niños por una dirección. Y eso es lo que hace la ley, llevarnos por la dirección de, de, de Cristo, de llevarnos a Cristo, para que nosotros seamos justificados por medio de la. Entonces, realmente podemos pensar en el sermón de este domingo, cuando el joven rico se le va a acercar a Jesús o se le acerca a Jesús y le dice, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y ese joven rico confiaba en la ley y despreció eh, la obra de Cristo, que él amó más sus riquezas que a Dios. Entonces, hay no solamente la historia del joven rico, hay muchos otros. La Biblia muestra sus historias y también personas que conocen. Entonces, la ley tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Llevarnos a Jesús, conducirnos a Jesús, instruirnos y así nosotros decir, necesitamos un Salvador. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá? No, Y la última parte que vemos de esta ley es que exigía un mediador. Entonces, Pablo vio una debilidad de exigencia hacia la ley de tener un mediador. Y ese mediador, pues sabemos que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso aquí estamos viendo su oficio como sacerdote, porque al ser el sacerdote, pues, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? No solamente vivió una vida perfecta, sino que Él dio ese sacrificio, fue a la cruz para pagar por todos nuestros pecados. ¿Y qué podemos ver acá? Y cómo la obra de Jesús es muy importante para nuestra vida. Y por eso Pablo, si ustedes van a ver el versículo 27, y lo podemos volver a leer, quien desea leer el versículo 27, Yo lo leo. dale, comadre. El 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces aquí ya vemos una bendición del bautismo. Ser bautizados en Cristo, pues el bautismo nos revistió de Jesús, en otras palabras, nos dio la fe en Cristo Jesús. Por eso creemos en el bautismo de infantes, por eso creemos en los medios de gracia. Y esto nos trae una bendición final. ¿Cuál es la bendición final? Somos de Cristo, somos linajes de Abraham. Entonces Pablo no solamente le enseña a los judaizantes, porque también en la clase pasada hablamos acerca de Abraham, sino que le enseña a los judaizantes que Abraham tenía la confianza en Cristo Jesús. Nosotros necesitamos tener la confianza en Cristo Jesús, así como los Gálatas necesitaban tener sus ojos puestos en Jesús también, en la obra de Cristo. Conclusión. ¿La ley es importante en nuestras vidas? Sí. Tiene el propósito muy importante de mostrar que somos pecadores y demostrar que necesitamos al Cristo, al Mesías, al esperado. Y es ahí donde nos conecta con el Evangelio, porque realmente por Cristo Jesús es que nosotros tenemos el perdón y nuestra relación con Dios. No dejemos que nadie cautive nuestra conciencia y que nadie pueda hacer mandamientos que la Biblia no manda. Por eso nosotros que estamos aquí, nosotros cuatro y los demás hermanos, somos responsables ante Dios cuando estamos escuchando una falsa doctrina dentro de nuestra iglesia y no hacemos nada. Nosotros necesitamos tener mucho cuidado con ese tema. Yo sé que ustedes nos quieren mucho, nos respetan mucho, pero aún así somos imperfectos y podemos traer una enseñanza que no está de acuerdo a la vida. Entonces, es importante que podamos dar gracias a nuestro Dios por habernos recibido de Cristo y
que nos cuide de la falsa doctrina y nosotros a cuidar nuestra iglesia de la falsa doctrina. ¿Preguntas, comentarios hasta acá? Muy bien. Entonces, esto es lo que tenía preparado para hoy. Ya dentro de 8 días tenemos el capítulo 4. Jonás nos va a guiar por ese capítulo y ya sabemos que va a ser pues a las 4 horas de Colombia nuestra clase, ¿sí? Yo pues no voy a estar dentro de 8 días porque viene Andrew. Vamos a tener una reunión de todo el día, pero Ajá. Jonás va a ayudarnos con la clase, ¿sí? Para que estemos con él. Bueno, Muchas gracias. Claro que sí, sí, es lo bueno de tener otros hermanos que nos ayuden. Porque ahorita en noviembre también voy a estar por fuera como casi 2 semanas. Entonces ahí va a estar Jonás ayudándonos con la clase. Muy Qué bien, bien. entonces vamos a terminar con oración. Y Javier, para que oremos por todos nosotros, por enfermos. Y bueno, oremos por los hermanos para que puedan tener el espacio de irse de nuevo al Sí, hermano. Amado Señor, primero te damos gracias por esta bendición de tenernos aquí en este día reunidos, estudiando tu santa palabra. Te damos gracias, Señor, por perdonar todos los pecados, también en Cristo Jesús, tu Hijo amado, y por esta bendición de esta clase de que hemos aprendido hoy, Señor, de que nos redimiste, Señor, y somos uno solo en Cristo Jesús. Eh, y bendícenos, Señor, también en nuestras vidas con la doctrina, Señor, de que la cuidemos, la respetemos y la hagamos respetar sobre todo y la llevemos siempre en nuestros corazones, aquella doctrina que nos has enseñado por medio de tu palabra. Pedimos, Señor, por nuestros hermanos que hoy no se pudieron conectar, Señor, de que próximos días desde los medios, Señor, para que puedan estar aquí con nosotros compartiendo todas las bendiciones que nos das por medio de tu palabra. Pido, Señor, hoy en especial también por todos los enfermos, Señor, que necesitan de ti, que se encuentran delicados de salud, en sus casas, en las camas, en los hospitales, Señor. Pido en especial por mi sobrina Natalia, Señor, que mañana va a tener una intervención, que tú sabes cuál es su necesidad, Señor. Bendice la Señora, a ella, a toda su familia, que eh, todo sea conforme a tu santa voluntad y para tu gloria y tu honra, Señor. Sobre todo que llegue en la fe y tu palabra a ellos. Pedimos, Señor, por todos nuestros hermanos, nuestras familias, Señor, este principio de semana, que nos bendiga, nos guíes, nos lleves por medio del Espíritu Santo, nos fortalezcas y nos acompañes siempre, nos libre de todo mal y de peligro. En nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos y agradecemos. Amén. 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 Gracias, pastor. Gracias, A pastor, ustedes, por preparar gracias por esta estar acá. clase. Pase. Muchas gracias a Jonás Muchas también. bendiciones a Chao. ustedes. Estamos Bendiciones, hablando. hermana. Chao, que estés bien. Chao, bendiciones, un abrazo. Muchas bendiciones. Chao. Nos vemos en Chao. unos días, si Gracias. Dios quiere. Si Dios Bueno, quiere, si sí. Dios permite, sí, Chao. claro que sí. Gracias.